Esta es mi pella amasada ya que estoy convirtiendo para luego con la técnica de pellizco hacer la vasija. Esas son las manos de mi hijo que de hecho la pellizco demasiado y entonces tuvimos que remendarla ahí. Después de que ya está remendada, empezamos a usar el pellizco para que la vasijita fuera tomando más la forma que yo quería en el boceto. Entonces lo que hacía es que en la tabla yo la presionaba, algo como utilizar la pala que estaba usando la profesora para pegar, pero yo lo hacía en la tabla. Entonces cada vez la pellizcaba más para que se fuera haciendo más hondita y un poco más grande. Y ya luego quería empezar a hacer el borde. En el borde lo que hacía era que nada más pellizcaba el borde, no pellizcaba toda la vasija, sino que solo el bordecito con el pulgar y con el dedo índice para crear como esa forma de flor. Mientras que la vasijita se acercaba para que quedaran duras de queso, empecé a trabajar en el pastillaje que iba adentro de la vasija. Entonces, para hacer las patitas de la vasija, hice un rollo que luego corté en 4 pedacitos, que hice pellitas, digamos, y luego lo que hice fue aplanarlas un poquito utilizando la tablita, y luego las medí para ver dónde quería que quedara cada una. Seguidamente lo que hice fue hacerle la técnica de cocido, era estriado. Le puse un poquito de barbotina, en ese momento no tenía, entonces creé un poquito de barbotina con un pedacito de arcilla plástica y luego lo que hice fue ir pegando cada una. Luego de eso lo que fui haciendo era, la puse para abajo para ver si soportaba el peso de la vasija y pues sí la aguantó por dicha. Entonces eso lo dejé que se secara y mientras tanto me puse a trabajar en el pastillaje que iba adentro, o sea, la ranita y todo eso. Entonces de una pella hice una plaquita circular que iba a ser mi hoja. Le corté un pedacito para que se semejara más a la hojita donde se sentaba la rana. Le hice la técnica de cosido con estrías y luego le apliqué un poquito de barbotina tanto a la vasija como a mi plaquita y las pegué. Tengo que aclarar que en realidad la plaquita estaba en estado plástico y la vasija estaba en estado de queso, pero igual le hice lo de la barbotina para asegurarme que sí quedara bien pegadito todo. Y empecé a hacer una plaquita más pequeña de una palla chiquitita para hacer la hojita chiquitita, que luego hice lo mismo, la técnica de cocido y la pegué con barbotina. Entonces después de eso lo que empecé a hacer fue otro rollito para crear los pétalos de la flor que iba a estar, digamos que en el agua. Entonces partí 5 pedacitos y de cada pedacito lo que hice fue hacerlos como si fuera una gotita y esa gotita la ensamblé en la vasija para ir creando el pétalo y la flor como tal, y con el punzón, con la parte del otro lado del punzón, la presioné y se pegó. Entonces luego de eso empecé con otra pella para empezar a hacer la ranita. Entonces con la misma tablita que estaba utilizando fui presionando la pellita para que fuera agarrando la formita que yo tenía en mi boceto, que era como una ranita pero con no tanto detalle, era una ranita un poco más simple. Y entonces fui haciendo pellitas chiquititas que eran parte del pastillaje que utilicé para ir creando todas las partecitas y las extremidades de la ranita. Entonces hice las patitas de atrás, las patitas de adelante. Como estaba trabajando en un estado plástico no necesité barbotina, solamente ir presionando e ir modelando la arcilla, que en realidad lo que usé fueron los dedos, fueron los que mejor me funcionaron para ir creando la ranita. Poquito a poco hice primero el cuerpo y las extremidades y luego ya fui trabajando en los ojos. Igual lo que hice fue hacer como un cosido en los ojos que luego alicé con los deditos para que todo se mezclara. Y luego hice un poquito desgrafiado en la hojita para pegar la ranita, que también utilicé un poquito de barbotina, y empecé a hacer otro rollito para sacar otros pétalos de una flor chiquitita que yo había puesto en mi boceto
haciendo lo mismo que hice con la flor grande. Separé y empecé a hacer como gotitas que luego pegué directamente en la superficie de la vasija. Luego de eso lo que hice fue empezar como a dar los acabados. Eso, ¿verdad? Después de que la dejé secar un poquito. La dejé secar como un día y luego con un pincel fui quitando los excesos y haciendo esgrafiado en las superficies en las que necesitaba, como por ejemplo los detalles de la ranita. Le hice un poquito de esgrafiado en la pancita y en la parte de atrás de la ranita. Todo eso lo hice con la ayuda de un pincho, que es el que me estaba sirviendo de punzón, y luego de que ya la dejé secar, cuando yo vi que ya estaba en el estado de chocolate y casi de dureza de cuero, empecé a bruñirla, y ahí fue donde las cosas se pusieron muy mal. Yo empecé bruñendo con una piedrita chiquitita, con mucho cuidado, pero como mi pastillaje era tan chiquitito y tan delicado, lo rompí. Incluso las partes de adentro, como la rana, no las pude bruñir bien, entonces no se ven bien acabadas, y solamente pude bruñir bien como la pared de adentro de la vasija, porque no podía bruñir el piso, ni tampoco podía bruñir bien la rana. Al día siguiente, cuando le iba a tomar fotos, vi que faltaba como que un poquito más de acabado, entonces con un pañito de esos que son como de tela impermeable, lo pulí, digamos, y siento que eso hizo una diferencia demasiado grande porque se veía mucho más limpio, aunque sea la pared se veía más limpia, más pulida, más brillosa, y eso fue utilizando un pañito impermeable como de la tela de los trajes de baño. Sinceramente no estoy contenta con el resultado final porque siento que no se ve acabado, siento que fue una pieza que parece que quedó a medias, porque en realidad quedó a medias porque pues habían partes que no pude bruñir bien, entonces se ve como incompleta, pero pues espero hacerlo mejor la próxima vez.